Saludos a todos. Vamos a hacer en HDL estructural un contador de un dígito, puede ser de 0 a 9 o de 0 a 15, con los dígitos del 10 en adelante en hexadecimal. Este es el esquema que tenemos en HDL. Se puede hacer cada módulo por separado. Vamos a hacer este primer módulo, que es el reloj de un segundo. Aquí ingresa un reloj de 50 MHz que tiene la tarjeta. La tarjeta Cyclone 2 no tiene reloj de un segundo, entonces hay que hacerlo. Entonces por eso vamos a hacer este modulito de acá, que entran 50 MHz y aquí sale un reloj de un segundo. Vamos a hacer otro bloque que es el contador en sí. El reloj de ese contador va a ser este de acá, que es el reloj de un segundo. O sea que se va a incrementar cada segundo. Las salidas del contador, de este contador, van a ir al codificador BCD a 7 segmentos. O sea que vamos a convertir este BCD que sale de acá, que es de 4 bits, lo vamos a convertir a 7 segmentos. Este es otro bloque aparte. Vamos a hacer cada bloque por aparte. Entonces son 3 bloques. O sea que vamos a hacer 3 programas en HDL y después los juntamos todos en uno solo. El reloj de un segundo, el contador de 0 a 15 y el codificador BCD a 7 segmentos. Estas salidas de acá son las salidas ya en 7 segmentos, el segmento A, segmento B, segmento D hasta el punto. Yo lo llamé S. Este es un vector de 8 bits. Esas conexiones llegan aquí. Esto todo queda acá en los displays. Ya sabemos que son externos a la tarjeta. Lo único que va a ir interno en la tarjeta va a ser el reloj, el contador y el codificador. Eso va dentro de la tarjeta. Las entradas a la tarjeta va a ser el reloj. Vamos a ponerle en reset al contador. Y las salidas de la tarjeta, que ya son externas, son esta salida que llega aquí a los displays. Los displays son externos y estos que hay aquí son los controles de los displays para decidir cuál display va a estar activo y cuál display va a estar inactivo. Vamos a usar uno cualquiera, o sea, vamos a mostrar el conteo en uno de los dígitos. Quiere decir que las conexiones de los displays que van a estar apagados van a estar en 1, estas entradas van a estar en 1. Estos son transistores PNP, entonces quiere decir que si yo pongo un 0 aquí, él conduce y me conecta el display a VCC. Entonces con un 0 conecto el display y con un 1 lo desconecto, o sea que un 0 activa el display, un 1 lo desactiva. Eso lo vamos a hacer en el programa enseguida. Bueno, entonces vamos a hacer el primer programa, que es el del reloj. Ya ustedes lo tienen allá, ya todos hicieron en VHDL un reloj de un segundo que yo se los pasé, lo tienen en el correo. Bueno, entonces vamos a abrir el Quartus 2 y vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a decir aquí, crear New Project. Vamos a elegir una carpeta cualquiera, en fin. Voy a dejar la que está ahí, le voy a poner el nombre. Nombre cualquiera, contador, un dígito, por ejemplo. Le voy a dar siguiente. Siguiente. Vamos a elegir la Cyclone 4E. Vamos a poner aquí para hacer el filtro. Elegimos el primero de la lista. Le decimos siguiente, siguiente y finalizar. Bueno, ya tenemos el proyecto creado. Vamos a crear un archivo VHDL, ok, y voy a traer el reloj. Este reloj lo voy a copiar aquí este ya lo tienen ustedes, yo se los pasé, lo tienen en su correo. En síntesis, ¿qué es el reloj? Esta tiene una entrada, que es la entrada de 50 MHz, esta, y tiene una salida, que es ya la señal de un segundo. Vamos a crear dos señales, el pulso, este pulso, y la señal de contador. Este contador es un valor, una variable numérica que se va a ir incrementando, entonces por eso se le pone como un integer y se le pone el rango. Siempre que yo vaya a usar una variable en HDL que tenga que incrementar o se tenga que operar matemáticamente, se debe elegir una variable integer o un signal.
Entonces tiene que ser una variable de este tipo para yo poderla aplicarle un procesamiento matemático. Entonces aquí preguntamos por el flanco de reloj, que si hay un flanco de reloj y el clock está en 1, entonces que me pregunte si el contador ya llegó a 11 millones. ¿Por qué 11 millones? Porque el reloj originalmente, el reloj tiene 50 millones, 50 MHz, entonces yo lo voy a reducir para que no me quede más o menos de un medio segundo, más o menos medio segundo, para no tener tampoco un segundo que es muy lento, entonces lo ponemos de medio segundo más o menos. Si la condición se da, si ese contador ya llegó a 11 millones, entonces que la variable pulso me la niegue, not pulso. Si está en 0 me la pone en 1 y si está en 1 me la pone en 0. Y me pone al contador en 0, me coloca el contador en 0, lo reinicializa. Si esta condición no se da, entonces me incrementa el contador. Entonces esto lo que hace es preguntar que si ese reloj ya llegó a 11 millones y que si llegó a 11 millones, entonces que me lo borre y me cambie el pulso. Este pulso es esta variable de acá, la vamos a convertir a clock un segundo, que es una salida, que es la salida que tomamos aquí en la entidad. En la entidad dijimos que esta iba a ser una salida. ¿Por qué no la pongo aquí de una vez? ¿Por qué no pongo clock un segundo aquí? Porque siempre que yo vaya a manipular variables de salida debo usar una variable auxiliar y al último recuperarla. O sea, no es bueno, o sea, el HDL no permite manipular variables que son salidas, o sea, pines de salida. Este momento el clock, un segundo, es un pin de salida, entonces no se debe manipular aquí en el programa no se debe manipular, sino recuperar la variable aquí. Este es entonces el contador de un segundo. Cada segundo esta variable, esta salida se invierte cada segundo o cada medio segundo, como está aquí. Cada medio segundo se invierte. Listo, entonces ya la cargué, la voy a guardar. Le voy a poner el nombre cualquiera, reloj un segundo. Así voy a poner reloj un segundo y la vamos a sintetizar. Debo de ponerle aquí el mismo nombre, este mismo nombre. La voy a guardar y vamos a sintetizarla. Lo sintetizamos. Ya me sintetizó. Voy a crear otro archivo que es el contador. Vamos a hacer el contador. Ya hicimos el reloj de un segundo, vamos a hacer el contador. Entonces creo otro archivo aquí, otro nuevo, un HL nuevo. Aquí tengo el contador en bloc de notas, lo voy a copiar y me lo traigo para el nuevo archivo que creé, el nuevo HL que creé, Quartus 2. Lo voy a pegar. Entonces aquí lo que tenemos es un contador que se incrementa con cada blanco de reloj. Entonces ese contador va a tener una entrada de reloj, que es esta de aquí, estamos hablando de este bloque, tiene una entrada de reloj, tiene el reset, aquí está, y tiene las salidas que son 4 bits. El reset, que es una entrada, el reloj que es una entrada, y el LED es una salida de 4 bits. Como les dije ahora, vamos a crear una variable auxiliar para el contador, para no trabajar con esta variable, que es una variable que está conectada a las salidas de la tarjeta, entonces no es bueno manipularla, entonces por eso usamos esta variable auxiliar. Y entonces aquí preguntamos por el reset, que si el reset es 0. Entonces aquí, si no hay reset, entonces él pregunta por el flanco del reloj, que si el flanco de subida, que si está en 1, que es un flanco de subida. Pregunta por el contador que si llegó a 9, yo lo voy a dejar en 9, para ustedes es de 15. Si ya llegó a 9, entonces que lo reinicialice. Si no llegó a 9, entonces que lo incremente. Es un contador demasiado sencillo, muy sencillo, con cada flanco de reloj, teniendo en cuenta que este reloj es de un segundo. Entonces con cada flanco del reloj se incrementa en 1, va a incrementar la variable en 1, siempre y cuando no haya el reset. Aquí abajo recuperamos esta variable que la manipulamos aquí, la vamos a recuperar aquí.
que ya es una variable que ya sale de la tarjeta, entonces la recuperamos. Vamos entonces a guardarlo, lo vamos a guardar en el mismo proyecto. Todos estos archivos, el contador, el reloj, deben de estar en el mismo proyecto. Entonces pongámosle este contador, por ejemplo, deben de estar en el mismo proyecto. Repito, guardar, guardar, y vamos a sintetizarlo. Contador, sí, tiene el mismo nombre del archivo. Aquí en la entidad debe tener el mismo nombre del archivo, para que no, al sintetizar no me saque error. Voy a sintetizar. Ya sintetizó, voy a cerrar esto. Ya tenemos los dos, el reloj y el contador. Me falta sino el codificador de BCD a 7 segmentos. Entonces vamos a crear uno nuevo, VHDL nuevo, VHDL, y vamos a traer el archivo, el codificador, que lo tengo en otra parte. Este es el BCD a 7 segmentos, lo voy a copiar y me lo traigo para el Quartus 2. Vamos a ponerle el mismo nombre. Bueno, aquí lo tengo. Este programa ya lo hicieron ustedes también. Tenemos una entrada BCD, la entrada BCD, esta es la entidad. Entonces la entrada BCD de 3 dígitos, que es lo que viene del contador. La entrada es la que me la provee el contador. La salida de los segmentos, que es de 8 bits. Y tenemos los AN, aquí de una vez los AN, que son estos habilitadores, estos de acá, que son los que me habilitan los displays. Yo de una vez los definí, es un vector de 4 bits y lo inicialicé de una vez. ¿Cómo inicializo yo un vector? En el HDL le doy 2 puntos igual y entre comillas dobles pongo el valor del vector. Entonces quiere decir que va a estar activo el display de la izquierda. Este display de acá es el que va a estar activo, los otros van a estar apagados. Entonces yo puedo inicializar una variable de una vez. Aquí ya viene el process. Entonces el process es simplemente un case preguntando, que depende del valor que tenga el contador, o sea, el BCD, lo que me ingresa el contador, dependiendo del valor yo voy a mostrar allá en el display. O sea, esta variable S la voy a poner en 7 segmentos. Toda esta tabla de acá es la tabla de 7 segmentos. Ya sabemos que el 0, este es el 0, este es el 1, el 2, el 3, este es el 9, que aquí es el 9, este es el 8, y este es el when other, que es en otro caso. Siempre que se use la función case, la sentencia case, se debe poner el when other en otro caso. Si no se pone, es probable que saque error en la compilación. Entonces eso es todo. El codificador recibe la entrada del contador y la convierte a 7 segmentos y la saca. Esta salida, es una salida que es esta de acá, esta salida de acá es esta de acá, es esta salida, esta S de acá. Entonces voy a guardar y voy a compilar, a sintetizar. Ya tenemos entonces los 3 bloques, estos 3 bloques de acá, el reloj, contador y el codificador. Ahora vamos a hacer un programa para enlazar los 3, para enlazar estos 3 VHDL. Voy a crear uno nuevo, HDL nuevo. Bueno, aquí tengo el final, que es el que va a enlazar los 3 bloques. Le doy control C y me lo traigo para acá. Este es el más importante. Este no es primera vez que ustedes lo van a hacer, no lo han llegado a hacer. Entonces vamos a ver aquí cómo enlazamos los 3 bloques que tenemos. Lo voy a guardar, le llame final, como lo quieran llamar ustedes, y le doy guardar. Esta es la parte más importante cuando yo voy a trabajar el VHDL estructural. Pues el VHDL estructural, como lo dije al principio, es hacer todos los bloques por separado en HDL. Un programa final que es el que se encarga de enlazar los 3 bloques. Bueno, entonces la entidad final va a ser esta. Va a tener la entrada de reloj, la entrada de RS y las salidas AN y segmentos, que es esta de acá. El proyecto que vamos a hacer externamente va a tener una entrada RS, que es un pulsador de la tarjeta, la entrada de reloj, que es el reloj externo de la tarjeta, va a tener las salidas aquí, que son las salidas que llegan a los displays, estas son salidas, y estas salidas que son los habilitadores de los displays. Tenemos entonces, esta es la entidad, todo lo que sea externo a la tarjeta es lo que llamamos la entidad, y eso lo hacemos aquí en esta primera parte. Bueno, vamos a definir unas señales que son internas a la, o sea, estas son conexiones internas que no son externas a la tarjeta, sino internas, que son estas que hay aquí. Esta señal es una señal interna, está dentro de la tarjeta,
dentro de la FPGA, lo mismo que estas de acá. Estas señales que salen de acá están dentro de la tarjeta, entonces por eso las definí como señales, estas de acá. El nombre es aleatorio, el nombre que uno le quiera poner, y ya lo que hacemos es aquí definimos los componentes, o sea, los tres componentes, estos tres componentes, el reloj de un segundo, el contador y el codificador, los definimos aquí como componentes, exactamente con el mismo nombre. Aquí le puse yo un contador rel un segundo, le debo de poner el mismo nombre de acá, este mismo nombre, rel un seg. Si no le hago eso me saca error, debo ponerle exactamente el mismo nombre que tenemos aquí y la misma entidad. Entonces vamos allá a la entidad, nos traemos la entidad para acá, es la misma, o sea, esta misma entidad de acá, esta misma entidad tiene que ser la misma entidad de acá, el mismo nombre, mire que tienen el mismo nombre, y en la entidad tienen que ser iguales. Aquí finalizamos el componente, hacemos lo mismo para el contador tiene el reloj, tiene el reset y tiene el LED, las mismas entradas, está aquí, esta misma entidad con las mismas dimensiones, tiene que ir aquí, ahí está, las mismas dimensiones, el reloj, todo lo mismo. Y finalizamos el componente del contador, el componente del BCD a 7 segmentos, es este de acá, la entidad, el BCD, el S y el AN, o sea, igual, todo igual, con las mismas dimensiones. Aquí también lo tenemos que inicializar, como está aquí, está inicializado, aquí también lo inicializamos. Entonces estos son los componentes, los tres componentes. Ahora vamos a decirle el mapeo, inicializamos el programa begin y le ponemos aquí un nombre, este nombre es aleatorio, yo lo llamé así, paso 1, entonces aquí ponemos el nombre que es el primero, debemos de cambiarle el nombre, yo le cambié el nombre, entonces es rel un seg, y le decimos por map, que me haga el mapeo. Entonces, ¿qué depende el reloj? El reloj va a depender del reloj de la tarjeta, que es el reloj de la tarjeta, que es una entrada que está en la entidad principal, este de acá, y la salida, esta entrada, y esta es la salida, un segundo, que es una señal que yo definí aquí. Esta es una señal interna de la tarjeta que yo la definí. Entonces tenemos el mapeo del reloj, es entrada del reloj y la salida, y yo la llamé así. Bueno, el contador, ¿de qué depende? De este reloj, ¿cierto? Sabes que el reloj de un segundo le entrega, es el reloj para el contador, entonces el contador depende de esta entrada de reloj, depende del reset, de este reset que es externo, y del BCD. Entonces el contador tiene dos entradas que son el reloj, el reset, y la salida que es el BCD. Este de acá, yo lo definí así, BCD, es una conexión interna de la tarjeta. Entonces ya vamos a tomar el BCD a 7 segmentos, que ese BCD depende de esta entrada de acá, de los segmentos, que es una salida está en la entidad principal, es una salida, y de los AN. Entonces este es el paso más importante, es el mapeo, o sea, cómo voy a hacer yo las conexiones. Esas conexiones se van a hacer de acuerdo a cómo esté aquí. La salida de este reloj es la entrada al contador, la salida del contador es la entrada al BCD, como está aquí. Listo, entonces ya podemos sintetizar. Voy a darle guardar, le demos el mismo nombre de la entidad, este mismo nombre de acá tiene que ser el mismo nombre del archivo. Bueno, aquí cuando yo vaya a compilar todo, cada uno de los bloques, cuando vaya a compilar uno de los bloques, tengo que decirle aquí set as stop, que este va a ser el que se va a compilar, el nivel mayor, entonces vamos a compilar que es el final. Ya me compiló, voy a definir entonces el pin planner. Ya aquí tenemos los AN son los habilitadores, aquí está el reloj, que es el pin 23, el reset, que es un pulsador de la tarjeta, y los 7 segmentos, que ya ustedes saben cuáles son, saben cuál es cada pin de estos. Ahí están en el archivo en Excel que tienen en el correo. No lo voy a hacer para no alargar el video. Vamos a crear el símbolo del sistema. El símbolo ha sido creado exitosamente. Si abrimos un diagrama de bloques, un esquemático nuevo, vamos a encontrar ahí el símbolo. Este es el símbolo. Tenemos la entrada de reloj, el reset, y las salidas, que son los AN y 7 segmentos. Bueno, vamos a ver otra parte aquí. El Quartus tiene una modalidad muy buena, que es el Netlist Viewer, que es como una plantilla donde me puede mostrar
bloque, los diagramas de bloques, lo vamos a ver. Ahí tenemos todos los bloques. Aquí está el reloj de un segundo, tiene la entrada de reloj, aquí está la salida del reloj, aquí está el reset del contador, aquí están los 3 bits BCD, y aquí están las salidas de los 7 segmentos y los AM. Este es el resumen, esto me lo hace el Quartus, una opción que tiene muy interesante el Quartus. Esto es todo. Con este video ustedes pueden hacer el VHDL, el contador estructural en VHDL, y el proyecto final va a ser con este mismo enfoque, va a ser un automatismo, y se va a hacer así con VHDL estructural. Nos vemos en clase. Gracias.